Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Reflexiones Jurídicas, segunda temporada. Esta es una producción del Poder Judicial del Estado de Guanajuato por parte de su Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Este es un espacio de análisis y reflexión acerca de los temas jurídicos más importantes y de mayor impacto social, abordados por expertas y expertos en la materia, tanto del ámbito académico como jurídico, por lo que las opiniones, expresiones y comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de las personas que lo realizan. Escuchemos el siguiente episodio. Muy buen día, saludo a todos los amigos y amigas que nos hacen el honor de visitar el podcast del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Reflexiones Jurídicas. En esta ocasión con una invitada de lujo que basta mencionar su nombre para entender la enorme magnitud de la oportunidad que tendremos hoy de entablar esta charla jurídica. Me refiero a la doctora Carla Prats Corzo. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Es un gusto estar en Reflexiones Jurídicas. Siempre un honor poder compartir con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Sabemos el nombre y la calidad de este Poder Judicial, así es que para mí es un honor la invitación y gracias por permitirme compartir con ustedes. Créame que el placer es nuestro, doctora. Voy a permitirme hacer una síntesis del currículum de la doctora. Ella es capacitadora del sistema acusatorio por la Secretaría Técnica de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia. Es también capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones por el Poder Judicial Federal. Con los siguientes grados académicos: doctora en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado en programas de estudios en el extranjero en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos. Como vemos, pues todo un personaje y un lujo la doctora. Sin más, nos abocamos al tema que nos convoca el día de hoy, que es el de las medidas cautelares, y me encantaría comenzar preguntándole por cuestiones de metodología, doctora, ¿qué son las medidas cautelares en el proceso penal? Gracias. Creo que es muy importante comprender cuál es la finalidad de esta figura, porque noto sobre todo que en muchas ocasiones la población no tiene con claridad información para saber para qué sirve una medida cautelar. Dentro del proceso penal es viable que se le imponga a las personas investigadas, a los imputados, una medida cautelar. Y estas medidas cautelares tienen básicamente como finalidad garantizar que el procedimiento pueda desarrollarse, que el procedimiento pueda continuar. Es muy importante establecer que dentro de esto, nuestra norma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece básicamente 3 finalidades para la imposición de esas medidas. 1, y déjame ponerlo en palabras muy sencillas, evitar que el imputado se nos vaya a escapar. Más en un término más jurídico, garantizar la sustracción de la acción de la justicia, evitar la sustracción de la acción de la justicia. 2, garantizar la seguridad de las víctimas, los testigos, la sociedad. Y finalmente garantizar que pueda continuar la investigación y o el proceso. Para eso sirve una medida cautelar. Algo que es muy importante recalcar, y también trabajando un poco más la parte jurídica para los estudiantes de derecho, abogados que nos acompañen, es que una medida cautelar no sirve para garantizar que se cometan futuras conductas delictivas. Porque en muchas ocasiones escuchamos, por ejemplo, a los abogados argumentar, sobre todo a ministerios públicos o asesores jurídicos, que se imponga una medida cautelar para evitar que la persona vuelva a robar o la persona vuelva a vender algún narcótico. Y esa es una finalidad de la pena, porque además esto, pedir una medida cautelar bajo esas razones, pues evidentemente transgrede de manera total la presunción de inocencia. Ya estamos considerando que esa persona sí es culpable, ya estamos considerando además no solo que es culpable, sino que puede volver a cometer una conducta delictiva. Y recordemos que es muy importante que siempre que se impone una medida cautelar se respete la presunción de inocencia. Para eso sirve una medida cautelar, para lograr que ese procedimiento pueda continuar, pueda caminar
Y esas son las 3 finalidades que nuestra norma establece. Creo que además aquí es muy importante que la sociedad conozca y comprenda algo. En muchas ocasiones, por ejemplo, revisa redes sociales y notas que la sociedad se queja de la labor principalmente de los jueces, cuando dejan a una persona llevar su proceso bajo una medida cautelar distinta. Y entendemos, creo que de una manera sumamente incorrecta, que prisión preventiva es equiparable a justicia y libertad es equiparable a corrupción, y esto de ninguna manera es cierto. ¿Por qué? Porque también es importante establecer aquí que nuestro Código Nacional contempla 14 medidas cautelares. Sí, una de ellas, y la más grave y la más lesiva, es la prisión preventiva. Pero debemos de dejar claro aquí, y seguramente lo iremos platicando en esta charla, que para que proceda la prisión preventiva se deben de cumplir con ciertos requisitos, es decir, para que una persona lleve su proceso penal privada de su libertad. Lo cual significa que en una audiencia, una vez que una persona es detenida y es llevada frente al juez de control, pues en esa audiencia se tendrá que debatir qué medida cautelar procede o no procede. Y claro, ya dependerá de la justificación que dé el Ministerio Público y o asesoría jurídica para que el juez lo determine. Y una persona puede estar perfectamente sujeta a un proceso penal bajo una medida cautelar distinta. Y eso no significa ni impunidad ni corrupción. Simplemente significa que en ese caso en particular no hay razones suficientes para que la persona lleve su proceso penal en prisión preventiva, sino bajo alguna otra medida cautelar. Ha tocado un punto sensible y me parece, doctora, muy importante, porque el grueso de la sociedad tiene la convicción de que para que un proceso penal resulte efectivo, para que a las personas, a los justiciables, verdaderamente se les esté acercando la justicia, quien tiene calidad de inculpado necesariamente debe estar en prisión preventiva. Yo le preguntaría en este punto, ¿de qué manera podríamos comunicarle a la sociedad en general, no tanto a quienes tenemos cierta preparación técnica en derecho, la efectividad de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, doctora? Creo que toca usted un punto esencial, porque de pronto nos generamos ideas en nuestras mentes que no forzosamente son correctas, porque pensamos que si una persona no lleva su proceso forzosamente privado de su libertad, se va a escapar. Eso incluso hasta en audiencias es un argumento frecuente. Su señoría, es que si no se queda en prisión preventiva, seguramente la persona se va a escapar. Y yo creo que ahí sería interesante incluso que hiciéramos estudios para ver qué está pasando al respecto. Yo le platico, por ejemplo, en mi experiencia como abogada particular, tengo a varias personas ahorita que hemos logrado su modificación de medida cautelar. Ellos estaban en prisión preventiva oficiosa. Tengo personas por secuestro, tengo personas por feminicidio que están llevando su proceso bajo una medida cautelar distinta. ¿Y se han escapado? No. Ellos han comparecido día a día a las audiencias que tienen. Uno de ellos, por ejemplo, está esperando que lleguemos a su fecha a juicio y él ha cumplido absolutamente con todas sus medidas cautelares. Tiene firma periódica, prohibición de salir del país, medidas muy generosas, es la realidad, y él día a día está cumpliendo con ello. Hay, creo que de pronto esta idea de que la sociedad cree que las personas, si no están privadas de su libertad, se van a escapar, no van a cumplir con sus obligaciones procesales, es decir, con comparecer a las audiencias, con a lo mejor a largo plazo un tema de reparación integral, y creo que la experiencia no es esa. Claro, hay personas que se han escapado, sí, es lo cierto, pero creo que ha sido el mínimo de aquellas personas que se les ha cambiado su medida cautelar y hoy se les ha dado la oportunidad de estar bajo una medida cautelar distinta. Platicaba yo hace un momento, el Código Nacional contempla 14 medidas cautelares, con cuestiones, claro, muy generosas, como por ejemplo que las personas vengan a firmar cada semana, 15 días, incluso una vez al mes. Pero eso es para personas que existe una posibilidad menor de que dejen de comparecer, de que afecten a una víctima. Pero claro, también hay medidas cautelares mucho más gravosas, como arraigo domiciliario, que la persona no pueda salir de su casa, brazaletes electrónicos que permiten monitorear a las personas las 24 horas, también algunas otras medidas cautelares como por ejemplo que la persona no pueda salir de la ciudad o del estado o del país, que además la norma permite que estas puedan ser impuestas de manera conjunta.
Por ejemplo, que a una persona se le puede imponer brazalete, prohibición de salir de la ciudad, prohibición de acercarse a la víctima, y esto permita garantizar la finalidad del proceso sin que tenga que estar privada de su libertad. Hay que además aquí señalar algo. Para eso es el proceso. El proceso penal es para determinar si la persona es culpable o es inocente. Y lo digo porque en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos una noticia donde se observa que se detuvo a una persona que se robó un teléfono celular. Y si a los 3-4 días escuchamos la noticia de que esa persona está sujeta a proceso, pero está llevando su proceso en libertad, insisto, pensamos inmediatamente, alguien es corrupto, el sistema de justicia no funciona. No es cierto. Lo que pasa es que esa persona tiene derecho a que se le respete su presunción de inocencia, tiene derecho a llevar su proceso donde se determinará si es culpable o no bajo otras medidas cautelares. Pero claro, esto le permite continuar con su vida, le permite trabajar, le permite estar con sus hijos, le permite seguir estudiando si es que lo está haciendo y algo incluso importante, le permite seguir trabajando para que si en algún momento es encontrado culpable, responsable y tiene que pagar una reparación integral a la víctima, tenga con qué pagarlo. Si la persona está privada de su libertad, se le afecta tremendamente su capacidad laboral, el vínculo con su familia, temas de salud, porque además hay que decirlo, las prisiones en México no están bajo las mejores condiciones. En muchas ocasiones no hay posibilidad alguna de que las personas puedan seguir laborando adentro, estudiando, incluso la contaminación que tiene quien es inocente y quien está siguiéndose un proceso en su contra con personas que ya son sentenciadas de delitos, además en muchas ocasiones sumamente graves, es impresionante. Las personas están recluidas de manera conjunta y eso además nos contamina a las personas que son inocentes, que no se dedican a actividades delictivas porque acaban conviviendo con personas que sí, y es lamentable ver casos de cómo cuando estas personas inocentes acaban quedando en libertad, no se dedicaban a actividades delictivas, pero ahora se dedican por la contaminación que tuvieron dentro de nuestros centros de reclusión. Hay que repensar para qué sirve una prisión preventiva y para qué sirve una medida cautelar, pero sobre todo que la sociedad lo sepa. Me llama la atención un punto que acaba de tocar, doctora, y es el vínculo que existe entre la efectividad de una medida cautelar y la posible reparación del daño, es decir, una relación entre las soluciones alternas al proceso penal, porque me llamó la atención la forma en que lo planteó. Por la experiencia que he tenido en mi trabajo en el Poder Judicial, hacía tiempo, cuando estaba todavía en vigor el sistema tradicional, se dictaba un auto de formal prisión en contra de una persona que estaba siendo imputada por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Era un delito que se castigaba con pena de prisión y por esa razón ameritaba prisión preventiva. Y entonces, por fuera del proceso solíamos decir, es que si afuera no paga el señor lo que tiene que pagar, adentro menos lo va a pagar, por muchas circunstancias que se dan, como lo menciona acertadamente usted, al interior de nuestras prisiones, de nuestros centros de detención. ¿Qué opina usted de esa relación de efectividad que existe entre la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva y la posibilidad del cumplimiento de la reparación integral del daño, doctora? Claro, es que mire, creo que esto es una cuestión incluso de lógica. Si una persona está privada de su libertad por un tiempo además extendido, ¿qué pasa? Pues evidentemente hay hijos, hay esposa en muchas ocasiones, los gastos que además conlleva el que una persona esté privada de su libertad. Y eso entonces, claro, ¿qué provoca? Pues a lo mejor el primer mes, el segundo mes, pues la gente va sacando sus ahorritos. Para el sexto, séptimo, octavo, pues empiezan a vender el carro, luego empiezan a vender a lo mejor la casa, un terrenito que tenían. Y entonces las personas, la realidad es que a lo largo de un proceso penal, sobre todo cuando quien está privado de su libertad es quien mantiene el hogar, pues la familia se va quedando sin dinero. Y entonces, si ahí hay una víctima que requiere que se le cumpla, que además es un derecho, por supuesto, y esto es perfectamente entendible, es su derecho, que requiere que se le cumpla con una reparación integral, ¿cómo lo va a hacer la persona que está privada de su libertad? Diferente es si a la persona se le permite estar bajo una medida cautelar distinta, pues la persona puede seguir trabajando, puede pedir a veces, pasa y es la realidad.
pedir un préstamo, vender su vehículo, a lo mejor trabajar en alguna cuestión adicional para juntar el dinero necesario y cumplir con la parte de la reparación integral, que por supuesto descansa en una cuestión monetaria. Esto incluso, insisto, viene bien para las víctimas, claro, en algunos casos. En otros casos hay que decirlo, la prisión preventiva es necesaria y las personas tienen que quedarse en prisión preventiva, pero en muchos otros casos no. Y esto nos permite además que las personas puedan seguir teniendo contacto con sus hijos, con su trabajo, puedan seguir trabajando para cumplir con esa reparación integral. Y creo que un tema que es esencial que ha mencionado usted, las soluciones alternas. Recordemos, y si bien la charla es del tema de medidas cautelares, ya que lo toca, creo que vale la pena decirlo, que la sociedad sepa que hoy nuestro sistema de justicia tiene muchas formas de resolver conflictos y que las soluciones alternas justo permiten eso, que se llegue a un acuerdo apegado a derecho para que se pueda reparar a la víctima los daños ocasionados, pero que también le permite al imputado resolver el conflicto de una manera muy generosa, que esto lo lleva a que no tenga una sentencia condenatoria en su contra. Y claro, esto es una forma para ambas partes que se puede resolver el conflicto respetando la reparación integral para la víctima y por el otro lado al imputado, pues que no cargue, por ejemplo, en sus antecedentes con una sentencia condenatoria. Claro, no todos los delitos permiten estas figuras, un secuestro no lo permitiría, un homicidio doloso, una violación, pero sí muchos otros delitos, y que eso permite garantizar algo que la sociedad se ha quejado mucho de los sistemas de justicia por muchos años, que olvidamos los derechos de las víctimas. Bien trabajadas estas figuras permite garantizar esa reparación integral para las víctimas y respetar esos derechos que por tantos años en el sistema de justicia anterior creo que fueron un tanto olvidados. Así es. En el tema operativo de las medidas cautelares que ya nos ha descrito exhaustivamente, doctora, para los amigos que, insisto, me parece que el punto más importante es que la sociedad comprenda bien a bien de qué estamos hablando. Hay un espacio en donde los justiciables o sus familiares generalmente le atribuyen a los juzgadores ciertos espacios de corrupción por la imposición de las medidas cautelares. A mí me encantaría que nos hiciera favor de precisar ¿a quién le corresponde desde el ámbito operativo razonar, justificar, plantear adecuadamente la necesidad de una medida cautelar? Claro que sí. Déjeme, y respetuosamente para todos nuestros juzgadores del país, poner un ejemplo extremadamente sencillo. Cuando tenemos un partido de fútbol, tenemos un árbitro. Y el árbitro evidentemente no va en ningún momento, o no debe en ningún momento, ayudarle a un equipo o al otro a meter gol o a detener el gol, sino el árbitro básicamente tiene a los dos equipos y va evidentemente a determinar lo que tenga que determinar de acuerdo a lo que juegan ambos equipos. Bueno, insisto, respetando por supuesto la labor de un juzgador, eso es lo que hace un juzgador hoy en una audiencia. Creo que es sumamente importante dejar claro que el juzgador no puede, o mejor dicho, no debe de ninguna manera hoy en una audiencia él solo imponer una medida cautelar. Porque claro, estaríamos teniendo incluso, regresando al ejemplo que les daba yo, un árbitro que tomaría el balón y que él lo llevaría hasta la portería para él meter el gol. Claro, ¿qué diría el otro equipo? Oiga, árbitro, pero perdóneme, usted no es parte del equipo de fútbol. Bueno, exactamente lo mismo es lo que debe de suceder en una audiencia con un juez. El juez llega a la audiencia a escuchar lo que las partes le dicen. Y entonces, específicamente, cuando se impone una medida cautelar, el trabajo importantísimo aquí es sobre todo de nuestros ministerios públicos, porque el juzgador podrá otorgar una medida cautelar siempre que el Ministerio Público justifique de manera suficiente en audiencia que hay razones que cumplen un estándar necesario para imponer la medida cautelar, ya sea de prisión preventiva o cualquiera de las otras 13 medidas. Es decir, la obligación es del Estado
por parte de Ministerio Público. Ministerio Público es quien le tendrá que aportar al juzgador la información suficiente para demostrar que el imputado efectivamente, si queda en libertad, se puede escapar o puede ir a buscar a la víctima, afectarla, o que es un riesgo para la propia sociedad, o que va a afectar la investigación, que va a esconder documentos, destruir prueba. La carga es del Ministerio Público, ese es su trabajo. Y algo muy importante también, aquí puede aportar información muy valiosa la asesoría jurídica. Y lo insisto porque desafortunadamente en la mayoría del país, Guanajuato tiene un panorama muy diferente, hay que decirlo, con sus asesores jurídicos. Se ha preocupado muchísimo por prepararlos, pero no es el grueso de la República Mexicana. En la mayoría de la República Mexicana hay pocos asesores jurídicos, no se les ha dado la capacitación necesaria y la asesoría jurídica no cumple con su labor en la audiencia, porque hoy la asesoría jurídica también puede pedir una medida cautelar en audiencia, justificarla, no solo el Ministerio Público. Claro, hay una excepción, la prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva, solo puede ser solicitada por Ministerio Público de acuerdo al Código Nacional, pero claro, la asesoría jurídica también puede abonar en ese debate, justificar también por qué existe un riesgo para su víctima, si la persona queda en libertad, si se le impone alguna medida cautelar muy leve, como ir a firmar cada 15 días, por ejemplo. Entonces, la carga realmente es del Ministerio Público. Claro, además, se le dará la oportunidad a la defensa de ser escuchada para controvertir y combatir la información aportada por Ministerio Público. Y entonces el juez se convierte en ese árbitro. El juez escucha lo que las partes determinan y si hay elementos suficientes para una prisión preventiva, por ejemplo, la otorgará. Pero si Ministerio Público y asesoría jurídica no cumplen con esa carga, el juez, como lo decía yo hace un momento, no puede ir y meter el gol él. Estaría afectando totalmente la imparcialidad de la audiencia. El juez escucha ambas partes y resuelve con lo que le dan. Y por lo tanto, si Ministerio Público está pidiendo una medida cautelar muy grave, como prisión preventiva, que la persona tenga que estar 24 horas encerrada en su casa, pero no está demostrando por qué se debe de imponer esa medida cautelar, pues el juez tendrá que imponer una medida cautelar menos grave y entonces la obligación de justificar esa medida cautelar, dejémoslo claro, no es del juez. No hay un tema de corrupción, no hay un tema de impunidad desde la perspectiva del juzgador. Hay un tema de que al juez no le dieron elementos suficientes y el juez no debería otorgar una medida cautelar distinta de aquello que no está siendo justificado. Esa labor no es del juzgador. Quien tiene que demostrar la procedencia de estas medidas cautelares es Ministerio Público, apoyado también en asesoría jurídica. La siguiente pregunta toca un punto algo delicado, pero me parece que es necesario que la planteemos aquí. Estamos viviendo una coyuntura especial en los poderes judiciales federal y de los estados de la República debido a la nueva conformación o con motivo de la reforma constitucional que reformó el Poder Judicial. Y me gustaría que nos expresara, insisto, para las personas que no son técnicos en derecho, si de acuerdo a lo que acaba usted de plantear y de cara a esta nueva conformación del Poder Judicial, desde la perspectiva normativa, ¿correría algún riesgo el tema de las medidas cautelares, de su imposición, de su razonamiento, de su debate con esta nueva conformación de los poderes judiciales, doctora? Claro que sí. Creo que estamos en un momento histórico en México. Sabemos que con la reforma judicial pues cambiarán básicamente una cantidad muy importante de nuestros jueces federales, en alguna parte locales. Y esto, bueno, creo que nos va a traer muchos retos. Lo primero, creo que como sociedad de abogados esperemos que quienes tomen estas funciones en septiembre tengan los elementos suficientes para la justicia que requerimos como sociedad y como abogados. Que entren juzgadores que estén verdaderamente capacitados. Creo que esa es una preocupación que a algunos nos genera particularmente en el tema federal. Venimos de la enorme importancia que hacen, como es el caso de Guanajuato, la formación de nuestras escuelas en los poderes judiciales locales y federales, donde teníamos operadores que tienen una carrera judicial, operadores que han ido creciendo poco a poco, que con mucho trabajo y muchos años
han logrado ser jueces y ser magistrados. Y eso nos garantiza hoy como sociedad que cuando llegas a una audiencia, tienes enfrente a una persona que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que ha pasado muchos exámenes en muchos casos, cursos, y que por lo tanto enfrente tienes a alguien que garantiza tener el conocimiento suficiente. Esperemos que hoy, particularmente en el tema federal, sea así. Será un gran reto y creo que esto va a traer sin duda alguna probablemente cambios de criterios. Vendrán juzgadores nuevos. Hoy tenemos algunos precedentes, sobre todo en el tema de prisión preventiva oficiosa, sumamente importantes del Pleno Centro Norte, por ejemplo, el criterio nuevo 19/2025. Y bueno, tendremos cambio de jueces, cambio de magistrados, y esto va a traer criterios novedosos. Ojalá que sean criterios respetuosos de los derechos de las víctimas, respetuosos de los derechos de los imputados, pero claro, creo que de septiembre para adelante estaremos viviendo una nueva realidad, que todavía no tenemos claro cómo será, pero ojalá que sea con una justicia que sea justo eso, apegada a derecho y apegada al respeto a los derechos humanos. En este sentido, doctora, y a manera de recapitulación, nos ha expuesto los requisitos que la ley exige para efecto de poder imponer una medida cautelar. Sin embargo, en el tema precisamente que le hace ruido a la sociedad, que es el de por qué no se le impone esa medida cautelar de prisión preventiva a una persona, ¿podría abundarnos un poquito, por favor, sobre los efectos específicos que una medida cautelar trae al proceso para personas que no cometen delitos que puedan ser considerados tan gravosos? Claro que sí. Mire, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Puede ir una persona manejando un vehículo, incluso a exceso de velocidad, y desafortunadamente atropellar a alguien. La pregunta inicial que nos tendríamos que hacer es cuál es el comportamiento de esa persona. Porque si esa persona, una vez que atropella a la víctima, entonces acelera, se escapa, va y esconde el vehículo, empieza a buscar incluso dejar su trabajo, irse a vivir a otro lugar. Frente a caso 2, una persona que también va manejando un vehículo a exceso de velocidad, atropella a alguien y entonces lo que hace es estacionarse, llamar él mismo al 911 para pedir apoyo para esa persona médica. Llega la policía, él está ahí, no se ha escapado, no busca culpar a alguien más. No podemos tratar de la misma manera a estas dos personas. Ambas personas probablemente cometieron la misma conducta, ir manejando exceso de velocidad y atropellar a alguien, pero el comportamiento que está teniendo el sujeto 1 frente al comportamiento que está teniendo el sujeto 2 es abismalmente diferente. Esta persona está buscando escaparse, está buscando sustraerse del proceso, está buscando esconder lo que está haciendo, está buscando no darle la cara a esa situación. El sujeto 2, por el contrario, el sujeto 2 está buscando incluso ayudar a la víctima, permanece en el lugar, él mismo pide atención médica y evidentemente no les podemos dar el mismo tratamiento, porque este sujeto está demostrando una conducta de no ayudar con el desarrollo del procedimiento ordinario y esta persona todo lo contrario. Y ahí es donde evidentemente podrá venir un cambio en la imposición de la medida cautelar. Este sujeto podrá requerir una medida cautelar sumamente lesiva, pero este no, porque está coadyuvando con el desarrollo del proceso. Ese es un punto importante bajo el cual debemos de iniciar. El tratamiento se tiene que hacer cuando se impone una medida cautelar, analizando las particularidades de cada persona. Segundo punto, claro, ahí consideremos además que probablemente la persona no iba manejando en exceso de velocidad, que a lo mejor el sujeto de la nada se bajó de la calle, se atravesó y entonces no había oportunidad siquiera de haber frenado y tenemos una persona que evidentemente tendrá un tratamiento penal diferente. Tendremos, como usted lo mencionaba en muchos casos, personas que no son culpables. Y ahí tenemos un tema muy pendiente con la sociedad al comprender la presunción de inocencia. Vemos que detienen a alguien, sabemos que alguien está bajo un proceso penal e inmediatamente pensamos, ese defraudador, ese ladrón, ese... Esperemos, para eso es el proceso. Estamos ya sentenciando a alguien que ni siquiera ha llevado ese proceso todavía y que además, como bien lo decíamos,
la afectación que se le genera es tremenda si se le deja inmediatamente en prisión preventiva para después de 1 año, 2, 3, 4, porque los procesos no son rápidos, hay que decirlo. Hay muchas cosas que pasan en el camino, audiencias, recursos, que muchas veces alargan un proceso 2, 3, 4, 5, 6 años. Imaginemos lo delicado que después de esos 6 años le digamos a la persona, ay, resulta que sí, si eras inocente, como debiste de haberse sido tratado desde el primer momento y discúlpanos y quedas en libertad. Sí, pero ¿qué pasa después de esos 5 o 6 años? Incluso 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pasan muchas cuestiones en la vida. Me ha tocado ver situaciones muy lamentables donde a las personas las abandona su pareja, se acaban divorciando, se quedan sin trabajo, los hijos se alejan de mamá o de papá y entonces la persona queda en libertad después de 2, 3 años que debió de haber podido llevar un proceso en libertad, pero no fue así por la determinación de alguna autoridad jurisdiccional. Y entonces cuando vuelve a retomar su vida, ya no tiene familia, ya no tiene trabajo y eso nadie se lo va a regresar. Cuando la persona probablemente pudo haber llevado su proceso en libertad, después de ese proceso de terminar, no había elementos suficientes para condenarlo, pero la persona pudo seguir teniendo trabajo, vida social, vida familiar, estar con sus pequeñitos. Me ha tocado ver situaciones muy lamentables donde se tiene pequeñitos que requieren, por ejemplo, atención médica sumamente especializada y entonces papá privado de su libertad injustamente por un tema de prisión preventiva oficiosa, mamá haciéndose cargo de todo esto, cuando al final se determina que la persona no es responsable y queda en libertad, pero después de 2, 3 años de una situación sumamente complicada en cuestiones económicas, laborales, mamá haciéndose cargo de todo, sin la labor natural de un padre. Cuando puede llevar su proceso en libertad bajo medidas cautelares distintas, porque no siempre es necesaria la prisión. Insisto, prisión no es justicia. Y libertad no es impunidad ni corrupción. Las personas pueden llevar un proceso penal bajo medidas cautelares totalmente distintas. Gracias. Reconociendo esta circunstancia especial de nuestros procesos que acertadamente usted ha mencionado, doctora, de su duración, que debemos decirlo, en muchos momentos es excesiva, y reconociendo también que las interacciones sociales son dinámicas y el proceso no se sustrae a esa dinámica, ¿nos podría hablar de cuando cambian las circunstancias que imperaron en la imposición de una medida cautelar específicamente? ¿Es posible revisar una medida cautelar? Sí, la norma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 161, justo tiene regulada esta figura de revisión de medida cautelar. Y hay que analizarlo desde la perspectiva tanto de las víctimas como de los imputados. ¿Por qué? Aquí pueden pasar 2 cosas muy sencillas. Que se imponga una medida cautelar al imputado porque se considere que hay un riesgo muy alto, por ejemplo, que se sustraiga de la acción de la justicia, pero en el desarrollo de la investigación o del propio procedimiento ordinario surge información que nos permite ver que esto no es así y, por supuesto, la defensa puede pedir una audiencia de revisión de medidas cautelares para pedir que se imponga una medida cautelar menos gravosa, es decir, una medida cautelar menos lesiva, si a lo mejor la persona está en prisión preventiva, que se pueda modificar su medida cautelar para que la persona se le imponga, por ejemplo, no salir del país o un brazalete electrónico o incluso arraigo domiciliario, que está encerrado pero en su casa. Claro, también hay que considerar en el otro punto los derechos de la víctima. En algunas ocasiones es viable que se imponga alguna medida cautelar menos grave, como por ejemplo, pasa mucho desafortunadamente con los delitos de violencia familiar. Se impone medida cautelar, la prohibición de que se acerque el imputado a la víctima, que no vaya a su escuela, que no vaya a su trabajo, y resulta que el imputado o imputada, porque claro, aquí es perfectamente viable que tanto una mujer como un hombre tenga esa calidad, no cumple con la medida cautelar y empieza a estar yendo a buscar a su casa, a su trabajo, a la víctima. Y entonces aquí, claro, el imputado está demostrando algo muy claro, que esa medida cautelar no es suficiente y que se requiere una medida cautelar más grave, a lo cual también Ministerio Público o la propia asesoría jurídica o la víctima
pueden pedir una audiencia para revisión de medida cautelar y que entonces se le imponga una medida cautelar al imputado más grave. Esto es totalmente viable en todo el desarrollo del procedimiento ordinario, donde se puede plantear una revisión de medida cautelar. Pero creo que también aquí es importante mencionar algo para nuestros estudiantes de Derecho, abogados que nos estén acompañando, que hay que considerar los criterios que ha establecido la Corte Interamericana. Porque cuando se piden revisiones de medida cautelar, nos acotamos muchísimo a lo que establece el Código Nacional y olvidamos que también hay otros parámetros que ha considerado la Corte Interamericana en casos, por ejemplo, como el caso Bayarri, el caso Lapo Íñiguez, el caso Carranza-Alarcón, donde la Corte Interamericana ha establecido parámetros diferentes para el tema de la revisión de medida cautelar. Y aquí también hay que comentar algo que difícilmente se ha visto en la práctica. La Corte Interamericana establece la obligación a la autoridad jurisdiccional de estar revisando las medidas cautelares periódicamente, lo cual, claro, llamaría la atención porque incluso nos lleva a que oficiosamente un juez, cuando tiene personas privadas de su libertad, debería de estar fijando audiencias para periódicamente revisar su medida cautelar, sí, como un tema oficioso. Así lo ha establecido la Corte Interamericana, pero además dentro de estos parámetros, la Corte Interamericana ha establecido otros estándares que pueden ser utilizados por la defensa, por ejemplo, donde se debe de revisar que esa medida cautelar siga siendo estrictamente necesaria para que continúe. Y finalmente, un tema muy importante, lo mencionaba usted hace ratito, los procesos penales por muchas razones se alargan. Hay que recordar que nuestra Constitución establece que la prisión no debe de durar más de 2 años, salvo que sea por un tema de ejercicio de la defensa. Pero aquí también debemos de recordar que nuestros ministros ya se han pronunciado y han establecido parámetros muy claros para esas revisiones de medidas cautelares. Hoy, toda persona que lleve privada de su libertad por más de 2 años, sus defensores pueden plantear revisiones de medidas cautelares bajo parámetros muy estrictos que ha establecido nuestra Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay que decirlo de nueva cuenta, ahí la carga de la prueba es del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que demostrar por qué debe de seguir la prisión preventiva, alargarse o continuar después de esos 2 años. No es una labor tampoco del juez. El juez no tiene por qué mantener esa prisión preventiva por más de esos 2 años si el Ministerio Público no logra demostrar que se cumplen con los parámetros necesarios para que pueda prolongarse esta medida cautelar. Si es que sí, toda medida cautelar es revisable en todo momento dentro de un proceso penal. Y esto, por supuesto, ya dependerá de las argumentaciones de las partes para que el juez determine si en esa revisión de medida cautelar, esa medida cautelar prevalece o se impone una más gravosa o una menos gravosa, de acuerdo a los debates planteados en las audiencias. Y esta revisión opera de la misma manera para los procesos seguidos en el sistema tradicional y en el sistema acusatorio oral vigente, ¿no es así, doctora? Es muy importante esta situación porque sí, hoy seguimos teniendo personas que están bajo el sistema de justicia anterior, conocido como, para quienes no son abogados, como el sistema escrito, como el sistema inquisitivo, sistema mixto, pero sí, efectivamente, recordemos que cuando viene la reforma conocida como miscelánea penal, esta reforma de 2016, efectivamente en los artículos transitorios se establece esa posibilidad que tanto en nuestro sistema actual de justicia, conocida en palabras comunes como juicios orales o el sistema oral, ya formalmente el sistema acusatorio, y en el sistema anterior de justicia se pueden plantear estas revisiones de medidas cautelares. Yo creo que eso es algo muy importante que lo sepan las familias de las personas privadas de la libertad, claro, los abogados, que esas revisiones son viables en cualquier momento del procedimiento ordinario. Sobre todo en el sistema anterior hay procesos que duran muchísimos años, 5, 10, 15 años, y las personas siguen estando privadas de su libertad cuando es viable que los defensores planteen estas revisiones de medidas cautelares bajo estos mismos lineamientos. Muchas gracias, doctora. Me parece que hemos agotado exhaustivamente en su voz experta los temas relativos a las medidas cautelares. A mí me ha quedado clarísimo, he aprendido bastante en esta mesa esta mañana y pues no restaría sino agradecerle su
su amable intervención, que nos haya acompañado esta mañana en este podcast. Mi nombre es Israel González Ramírez, yo soy colaborador de la Unidad de Investigaciones Académicas del Poder Judicial del Estado, y ha sido un verdadero honor, un verdadero placer, un gusto enorme que nos haya acompañado, doctora. Yo le agradezco inmensamente y esperamos que no sea la única ocasión que nos acompañe por acá. Al contrario, para mí es un enorme gusto estar en este momento en Guanajuato, dando clase en la Escuela de Estudios del Poder Judicial de Guanajuato. Es un honor, es una escuela sin duda alguna reconocida a nivel nacional, y que esto pues nos permita estar en este podcast compartiendo algunos temas relativos a un tema que además me encanta, que es medidas cautelares. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un enorme placer poder compartir en este podcast, y claro, encantada. Siguiente invitación, ya aquí estoy. Muchas gracias. Muchas un gracias. gusto. Agradecemos igualmente a todas las personas que nos han hecho el favor de su compañía, y quedaremos pendientes para el siguiente podcast. Que tengan todos un excelente día. De esta manera, hemos concluido la emisión de su podcast Reflexiones Jurídicas. Le invitamos a la siguiente emisión y de igual manera, le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y portal oficial, en donde podrán conocer la oferta académica 2025 que tiene la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, en lo que son sus posgrados como el doctorado en impartición de justicia, además de las maestrías en Derecho Procesal Judicial, Justicia Penal, Justicia Familiar, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Justicia Laboral, esta última tanto de manera presencial como en línea, y las especialidades en Justicia para Adolescentes, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Justicia Familiar. Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia accesible y a la vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.